¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos Calimayers? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, jueves 14 de agosto de 2025. Y hoy traemos un tema que seguramente les va a ser muy interesante para todos ustedes. Por ahí vamos a platicar una nota un poquito antes de iniciar que se pasó el fin de semana pasado. Pero bueno, yo creo que siempre es buen momento, sobre todo porque hay muchas personas que seguramente tienen están sufriendo este problema a nivel nacional. Y tiene que ver un poco con la parte del desabasto de medicamentos. Pero bueno, antes de llegar a eso, como siempre, recuerden que damos los teléfonos de emergencia del municipio y acuérdense que el número de la comisaría es el 722-171-6176 y el número de protección civil 722-171-7171. Y bueno, con eso vamos a iniciar con nuestro capítulo del día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto hoy que estamos hablando de esta parte de la salud, tenemos el gusto de que este segmento esté patrocinado por la Calle de la Salud. Entren a vivecalimaya.com, mis queridos Calimayers, y ahí van a encontrar diferentes opciones que tienen que ver con la parte de salud. Y eso es importante porque ahí vamos a poder encontrar diferentes opciones y sobre todo aquí una de las opciones que tenemos es que en la calle de Vicente Guerrero, sí, en la calle de Vicente Guerrero, entren a vivecalimaya.com si es que hay alguno de ustedes que no la ubica, pero en la calle de Vicente Guerrero, ahí tenemos tres opciones para cuidar nuestra salud. Lo primero que tenemos ahí, si van de la calle principal hacia arriba, tenemos a Econolab. En Econolab tienen ahí diferentes tipos de análisis clínicos que seguramente les mandan a hacer de manera regular y si no lo hacen de manera regular, háganlo porque de verdad vale la pena. Yo, como les he comentado por ahí, tuve por ahí un tema médico que si se hubiera podido detectar a tiempo quizá hubiera pasado un poquito diferente. Sin embargo, bueno, ahorita sé la importancia de todo esto y sé que ahí en Econolab me pueden hacer los estudios que requiero. Entonces, por favor, diríjanse a vivecalimaya.com y ahí en Econolab. Y un poco más arriba tenemos dos opciones de médicos, sobre todo para los que tienen primero el tema de pediatría. Ahí tenemos a la doctora Citlali Torres. Con ella, ahí van a encontrar esta parte de poder hacer una cita y darle un seguimiento a toda esta parte de pediatría que seguramente aquí tenemos mucha demanda. Entonces ahí tenemos una maravillosa opción. Y también ahí prácticamente en el mismo espacio, en esta misma calle, el ginecólogo Oscar Díaz. Ahí también vamos a poder tener una cita de verdad. Yo he visto de repente incluso en diferentes grupos que luego están preguntando que en dónde están. Entren a vivecalemaya.com y en la sección de salud ahí van a encontrar al doctor Oscar Díaz que seguramente les va a poder dar una buena ayuda, ahí les va a poder dar una consulta, hagan sus citas, por supuesto, hagan las citas que ustedes requieran para que puedan tener la atención del doctor y que obviamente la parte de su salud sea atendida de la mejor forma, ¿sale? Entonces acuérdense que esa es la calle de la salud, la calle Vicente Guerrero, y por supuesto ahí van a encontrar las mejores opciones para que puedan tener el tratamiento que ustedes requieren. Y bueno, el día de hoy traemos aquí algunas noticias a nivel internacional y a nivel nacional. Primero, antes que nada, les platico que empecemos por las cuestiones un poquito más, livianas para que sea un poquito más ameno. Hoy estamos a 300 días de que inicie el mundial. Estamos a menos de un año, evidentemente. Estamos a 300 días de que inicie el mundial aquí en México, Estados Unidos y Canadá. Entonces es el momento, para que puedan hacer sus, sus preparativos, ¿eh? Ya para que empiecen a hablar con sus jefes y todo, para que les den los días, el horario y todo eso. Ya muy pronto van a estar a la venta los boletos, va a ser un tema completamente, seguramente por ahí podremos hacer algo al respecto de algún tema. Y en 300 días va a iniciar el Mundial de Fútbol. El día de mañana platicaremos seguramente un poquito más porque mañana es el día del cine mexicano. Es el día de mañana, pero lo damos como preámbulo porque probablemente por ahí platiquemos un poquito acerca de cómo está el cine mexicano, cuáles han sido las mejores, quizá películas en los últimos tiempos. Entonces no se lo pierdan porque mañana es día 15 de agosto, el día del cine mexicano. Y hablando de cine,
Va a estrenarse otra película, digamos, de suspenso, de terror. Habrá que ver un poquito porque de repente como que han fallado, siento que un poquito cómo se están catalogando ciertas películas. En teoría debe ser de terror la película de Haz que regrese, que se estrena el 21 de agosto, es decir, la siguiente semana. Pero es una de las películas que también promete tener una buena temática y no ser una decepción como muchas de las últimas películas o muchas de las películas de terror que han tenido como buenas reseñas. Esta en teoría debería de ser también, entonces pues esperemos que así sea, sobre todo para todos los que amamos el género de terror. Y bueno, como ven en el título de hoy, tenemos ahí antes de entrar a eso, un tema que estaba también como pendiente, es que el fin de semana pasado por ahí hubo una marcha en contra del desabasto de medicinas en la Ciudad de México. Entiendo que hay muchas personas a nivel nacional que están sufriendo este problema y bueno, no se diga sobre todo una de las cuestiones que más se demandaba es toda esta parte de ayuda para quimioterapia y digamos que sobre todo hay una organización que se llama Nariz Roja que fue prácticamente la que estuvo haciendo toda esta parte del movimiento porque hay niños que no están teniendo toda la medicina, sobre todo en la parte entiendo, de cáncer, que que pues no están recibiendo la atención y obviamente todo está desfasado y pues se está deteriorando toda su atención. El tema es que en estos días en la mañanera le preguntaron por ahí, hubo un comentario acerca de esto a la presidenta de la República y dijo, se salió por la tangente completamente cuando empezó a decir es que la encabezó Margarita Zavala, la ex esposa del presidente Felipe Calderón, lo cual, miren, honestamente no me importa si fue cierto o no fue cierto, si fue cierto o no, aunque ya salió uno de los encargados o de los dirigentes, digamos, de Nariz Roja de esta organización, que salió a desmentir a la presidenta y dijo, no, señora, nosotros fuimos los que lo organizamos, ella estuvo presente, se quiso sumar, perfecto, pero nosotros lo organizamos y hay muchas personas y muchas familias que marcharon para esta parte del desabasto, que se viene prometiendo que esta parte de medicinas y cuestiones así se lleguen a normalizar, lo cual desafortunadamente no ha pasado y se sigue pasando. El problema de todo esto es que siguen existiendo promesas y se descalifica mucho a la gente, a la que quiere realmente que lo que más le interesa es que haya un abasto. Yo creo que no les interesa si lo pone el PAN, el PRI, el PRD, bueno, Morena, lo que sea, el que lo ponga, sino que pongan las medicinas. Finalmente, por lo que se quiere o lo que se busca es que se tenga, digamos, este recurso que necesitan tantas personas. Entonces, a mí lo que se me hace grave es que se quiera uno salir como dicen, por la tangente, en donde, pues, ay, no, pues es que como lo quieren politizar el tema, pues entonces ya con eso gano tiempo y cuestiones así. No, señores, sean del partido que sea, esto tiene prioridad y el hecho de tener un familiar enfermo, eso no tiene precio y la verdad es que las que más sufren, aparte de los enfermos, obviamente, son las familias que se están preocupando y de repente si les consiguen algún tema o alguna otra cuestión diferente, eh, la verdad es que es bien complicado que lo puedan encontrar en en diferentes cuestiones, o sea, en diferentes farmacias y cuestiones así, y que le sale todavía mucho más caro de lo que en realidad es. Entonces, es muy complicado todo esto, lo sufren muchas personas tratando de conseguirlo por diferentes medios, y la verdad es que el hecho de que se rían un poco o que se burlan de o que quieran minimizar estos tipos de movimientos es lo que realmente molesta. Entonces, es, sí, sí, yo espero, e incluso acaban de salir otras cosas, y de verdad no es nada contra el partido, pero acaba de salir otra como, noticia de que hubo menor cantidad de pobres, que hubo X cantidad de pobres menos que creo que el año pasado. Y también, de verdad, no nos dejemos engañar. Muchos de estos seguramente tiene que ver con todas las ayudas que les están dando. Es decir, si a alguien ya le dan, no ganaba nada el año pasado y ahorita ya le dan, no sé, 3,000 pesos al mes, pues obviamente todo eso ya no es, ya no estará catalogado como, como pobreza o pobreza extrema seguramente. Entonces, digamos que
no es que se hayan creado empleos, no es que se haya mejorado la economía, simplemente le estamos dando una ayuda con el financiamiento de otras personas que están pagando impuestos. Entonces, en ese sentido, yo les digo, yo les recomiendo que de verdad, rectifiquen un poquito esta forma de pensar y que sobre todo que seamos críticos, que no nos dejemos llevar, no nos dejemos engañar por este tipo de cosas, por este tipo de cifras, que la verdad es que no ayudan, no aportan en lo más mínimo. Entonces, yo les digo que eh, cuando sea necesario, pues hay que alzar la voz, hay que alzar la mano y todo esto, sobre todo pensando en que este, algo tan básico como el abasto de medicinas es algo que no puede faltar en este país. Entonces, tengan mucho cuidado. No sé cuántos falte para elecciones, pero yo creo que sí sería un muy buen ejercicio de conciencia para todos nosotros. Si lo que quieren es que les den sus 3,000 pesitos al mes y con eso ya entonces tú te pagas tu medicina, de verdad. Piénselo nuevamente, y bueno, seguramente esperemos que pueda haber algún cambio pues con con el partido político que sea, pero de verdad que realmente haya un cambio. Y bueno, después de esta pequeña reflexión, vamos con el tema que tenemos el día de hoy, que es, se me hizo muy interesante. Y pues nos vamos a ir hasta el año de 1939 en la Alemania nazi, cuando Alemania invade Polonia y con eso prácticamente arranca la guerra mundial. Entonces vamos a hablar de un personaje histórico que se llama Hannah Rich. Espero pronunciarlo bien, es alemana, es Hannah Rich. Y ella nació el 29 de marzo de 1912. Con sus hermanos se crió en una familia de clase media alta. Y desde los 4 años ella prácticamente estaba encantada con toda esta parte de la aviación, lo que se conocía en su momento como aviación. Incluso dicen que en algún episodio ella estuvo en un barandal y como intentando así como querer saltar y todo eso, pero bueno, obviamente no pasó. Pero bueno, que ya desde entonces le fascinaba todo este mundo de la aviación. Después, más tarde empezó entró a la carrera de medicina y empezó a soñar que era una misionera médica que voladora y por eso con toda esta parte de que había estudiado medicina. Además de que durante ese tiempo ella obtuvo su licencia de piloto planeador y piloto de motor. Entonces, y bueno, digamos que durante su adolescencia o la parte de crecimiento, bueno, pues ella digamos que tuvo este avance. Luego, ¿qué estaba pasando en esa época? Bueno, en 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado como canciller de Alemania. Y en ese mismo año, Rich dejó la facultad de medicina para dedicarse directamente ya a convertirse en piloto, pues ya de tiempo completo. En 1933 ella voló un planeador a través de espesas nubes, de muy espesas nubes, después de 15 minutos dejó de funcionar todos los instrumentos. Lo que ella hizo fue seguir volando durante 45 minutos más sin que le funcionaran todos los aparatos de medición del planeador. Y cuando logró salir se dio cuenta de que había podido completar, digamos, toda la parte del vuelo. Y incluso cuando salió se dio cuenta de que estaba, digamos, de cabeza. Ella logró enderezar el planeador y aterrizar, digamos, de manera exitosa. Entonces, de repente este tipo de cosas o de vuelos o digamos, como de ciertos éxitos o ciertas hazañas, le empezó a hacer que ganara como cierta notoriedad. En 1934, y por ahí nada más como para que lo dejemos un poquito de antecedente para próximos capítulos, en 1934 Hanna viajó a Brasil y Argentina como parte de una expedición de una expedición alemana para planeadores en condiciones extremas, es decir, como para especializarse y tratar de hacerlo sobre condiciones extremas. Y en 1936 ella fue la primera mujer que pudo volar los Andes, los Alpes, perdón, en un planeador y comenzó a partir de eso siguió ganando notoriedad y empezó a hacer a probar aviones nuevos, a ella la utilizaban para probar aviones nuevos.
digamos que en esa época, pues había mucho boom de nuevos aviones y ella fue como utilizada para hacer estas pruebas. Y de hecho, en ella, en esa época, fue nombrada la primera capitana mujer de vuelo del mundo en 1937. Ella, desafortunadamente, en cierto, digamos, en esta parte, fue utilizada un poquito como para la parte de la propaganda, que también de verdad es bien interesante. Vamos a platicar un poquito de la famosa propaganda nazi y lo de Goebbels en algún otro capítulo, porque eso podría llevarnos no horas, días, porque es todo es un diseño bastante complejo. Pero bueno, ella, fue utilizada, digamos, como propaganda porque después de la Primera Guerra Mundial a Alemania se le había, digamos, prohibido un poco que ellos pudieran tener como una expansión en la parte de su ejército. Entonces, como ella era bajita, digamos, fotogénica y ese tipo de cosas, pues le hicieron que tuviera una buena presencia y la utilizaron como para dar una buena imagen de la armada, digamos, en Alemania y que de alguna manera pudieran existir como esa parte de permitirles que pudieran tener esa expansión en la parte militar. Ella, a partir de ahí ella participó en muchas pruebas y de hecho ella voló uno de los primeros helicópteros experimentales de estos helicópteros de aquella época que eran, digamos, automanejables, ¿no? Participó en misiones para cortar los globos de bombardeo de los británicos y de manos de Hitler recibió la Cruz de Hierro de segunda clase, que normalmente era reservada solamente para hombres. Que también tenemos esta parte, seguramente en aquella época, bueno, pues prácticamente el 99% de los pilotos eran hombres. Pero bueno, durante la ceremonia ella tuvo la oportunidad de tener una conversación con Hitler, el cual le causó una gran impresión. Dijo que lo sentía como que tenía mucho carisma, que tenía buen acercamiento y que lo sentía como muy amistoso, ¿no? Y de hecho, este, también dice que tuvo un acercamiento y que también recibió, que le dio como muy buena, impresión el líder de la SS, Heinrich Himmler, sí que también tuvo contacto con él en aquel momento. Ella no fue miembro del partido nazi y de ninguna otra organización, digamos, oficialista. Ella estaba más centrada en como en ideales o en conceptos un poquito más abstractos como pues como la- el nacionalismo, el patriotismo, y este tipo de cuestiones, pero digamos como a nivel conceptos y no se involucró tanto como en cuestiones de grupos, ¿no? Incluso le ofrecieron que formara parte de estos grupos como nacionalidades o juventud nazi, pero de mujeres, de muchachas nazis o algo por el estilo. Y ella no quiso, eh, como involucrarse en esa parte. Incluso, cuando empezó todo este rumor de los famosos campos de concentración, ella tuvo dicen que encaró a Himmler para reclamarle o bueno, para ver que era cierto. Evidentemente él le dijo que no era cierto, que eran puras mentiras. Y digamos que pues ella le creyó todo, ¿no? Bueno, después de esa parte ella siguió haciendo, digamos, pruebas en diferentes lados y ella probó un nuevo avión, el único avión que era propulsado por cohete en aquella época. Y en su tercer vuelo, ella tuvo un accidente bastante grave que la dejó con muchas lesiones en el cuerpo, la espalda, las piernas, en la cabeza, en diferentes puntos. Pero quizá una de las consecuencias más graves es que no podía controlar no podía mantener su estabilidad, digamos, su equilibrio, y por eso mismo se le prohibió volar. Entonces, evidentemente, pues, ¿qué creen? Pues cuando se lo prohibieron, ¿qué creen que ella hizo? Pues exactamente, no le importó y regresó a tratar de hacer como diferentes, tratar de regresar lo más pronto posible.
y de hecho ahí ya recibió la Cruz de Hierro de primera clase de parte de Hitler y 10 meses después pues ya estaba en una cabina de avión, ¿no? Hacia el final de... Aquí viene, es una de las cosas como un poquito, de las cosas un poquito espeluznantes, digamos, de esta mujer. Digamos que para finales de la guerra ella ya estaba como más, eh, involucrada, digamos, en la parte de querer, de que obviamente quería que ganara Alemania, pero ya se había convertido un poquito como más en una cuestión más fuerte en su ser. Y de hecho, le presentó a Hitler unos planes de unas llamadas operaciones suicida. Es decir, en donde el avión, que trajera evidentemente proyectiles, bombas y todo eso, fuera para ver que el avión o que el impacto fuera certero, pues fuera el mismo avión el que se impactara directamente sobre el punto. Es decir, un poquito pues como tipo kamikaze, pero un poquito más consciente. En el kamikaze muchas veces ha sido, o sea, tiene el concepto de que pues ya si ya me voy a morir, ya me dispararon, pues por lo menos busco a dónde caer que me lleve a alguien más, ¿no? O me lleve algo. Y estos no, eran como misiones un poquito más dirigidas, es decir, que ya el piloto sabía que tenía que llegar a tal punto y que sabía que iba a explotar. Entonces, afortunadamente, digamos que no fueron muchas las, em, las misiones que fueron aprobadas, porque también en la época porque Hitler aprobó digamos, este plan, pero ya para esa época, digamos que ya avanzado el tiempo, ya Alemania estaba un poquito en la parte, digamos, de caída, entonces ya no fueron tan necesarios porque finalmente ya estaba prácticamente pues perdida la, la guerra, ¿no? Entonces, pues, estas misiones ya no se pudieron hacer o este tipo de misiones no se pudieron hacer a gran escala, afortunadamente. ¿No? Pero en abril de 1945 llegó lo que sería su misión más arriesgada o quizá la más importante, ¿sí? En donde Hitler ya estaba en Berlín y Berlín ya estaba sitiado por todo lo que era el Ejército Rojo y en donde estaba, digamos, esta parte del famoso búnker y que hemos platicado en algún capítulo anterior. Entonces Hitler mandó mandó por un general que se llama Robert Ritter von, denme un segundo, von Grain. Este, espero pronunciarlo bien, creo que es von Gramm, pero bueno. Y en donde le dijo, le pidió que fuera a Alemania, a Berlín, pues de alguna manera como un poco como para buscar la extracción de Berlín. Entonces, tanto él como Rich, nuestra piloto, fue elegida y los dos se embarcaron en un avión para poder llegar a Berlín. Entonces, lo que se cuenta es como ya saben, como de película, que tuvieron que ir muy, muy arriba para evadir a las fuerzas rusas y de repente caer como en picada para poder bajar lo más cerca de la ciudad y poder llegar. Entonces, al parecer al otro comandante, al otro piloto, tuvo ahí por ahí una bala, pero ya llegó pues prácticamente de manera intacta. Y cuando llegaron con Hitler, le dijo una frase que por aquí tengo. Déjeme decirles exactamente qué dijo. Hitler recibió su llegada con las palabras mujer valiente. Todavía hay coraje y lealtad en este mundo. Aunque según sus memorias de esta mujer recordaría que Hitler para ese momento ya lo veía muy mal, como lo había visto anteriormente, lo veía como acabado, decaído, todo demacrado, los brazos le temblaban, entonces ya lo vio muy, muy, muy deteriorado, ¿no? Y el 27 de abril de 1945, Hitler les dio a ambos, tanto al otro piloto como a Rich, les dio dos cápsulas a cada uno de veneno. Y bueno, pues evidentemente y seguramente era porque ya sentía que en cualquier momento eh, podrían llegar el ejército ruso a capturarlos.
Entre eso y que ese poco más de la medianoche del 29 de abril, Hitler les ordenó que salieran que hicieran la escapada de Berlín. Lo que se pretendía era que, digamos, que el ejército alemán hiciera como alguna especie de invasión al ejército ruso como para darle una ventana de salida al avión, a los aviones, y de alguna manera, pues así poder escapar. El escape, digamos que fue un éxito. Y aquí es donde hay algunas cosas de la historia que seguramente es donde vamos a empezar con los mitos. Porque eh, se dice, eh, ahí está como parte de la historia. Este, aquí dicen algunas personas que pudo haber salido en el avión Hitler y otras personas dicen que no, que ya saben lo que se quedó en el búnker. Si le preguntan a alguien, si le preguntan a los rusos, van a decir que no, que lo encontraron en el búnker. Si le preguntan a otras personas, puede ser que digan que en estos aviones pudo haber escapado. Por ahí hay una teoría que examinaremos en algunos capítulos adelante, que dice que sí llegó a escapar Hitler y que se escondió en una de las casas que tenía en alguno de las montañas alemanas y posteriormente voló y se estableció en Argentina. Y como vimos o como ya escuchamos ahorita, ya tenía como ciertos vínculos en Argentina, entonces no sería raro que pudiera haber, y esta mujer, Rich, ya había viajado a Argentina, entonces pues tampoco sería como algo extraño, ¿no? En ese sentido, pero bueno. El chiste es de que después de que salen, incluso los rusos disparan al avión pensando en que Hitler pudo haber estado ahí. Les digo, la historia dice, o la historia rusa dice que se quedó en el búnker y que ahí lo capturaron. Pero bueno, tiempo después, a los dos, tanto al piloto como a Rage, los capturaron los estadounidenses. Este alemán, digamos el piloto, él le ocupó sus dos cápsulas de veneno y pues prácticamente con eso se quitó la vida. Y Rage la capturaron, estuvo encarcelada y digamos que ella se mantuvo así en lo que hacían como una investigación. Dentro de las cosas tristes de la vida de esta mujer es que su familia, donde se encontraban, fueron, ellos salieron, se desplazaron porque ya el ejército de ruso ya estaba llegando ahí, se desplazaron a otro estado. Ahí en ese estado empezaron a correr los rumores de que los iban a regresar a donde estaba el ejército ruso y el padre de Rage, pues digamos que en un tema ya un poquito fuerte sí, 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 muy, muy fuerte. Él la agarró y en ese viaje estaba la esposa, digamos que la mamá de Rage, su hermana, este, los hijos de la hermana. Entonces el papá agarró y prácticamente mató a tiros a la esposa, a la hermana, a los hijos de la hermana y después él mismo. Todo esto simplemente por el rumor, bueno, por lo menos eso es lo que se tiene documentado, por el rumor de que los iban a hacer que regresaran a su lugar de origen que ya estaba ocupado por los rusos. Entonces, la verdad es que quizás se tendría que tener una cuestión más a fondo, seguramente no lo vamos a saber, pero para fines de la historia eso es lo que se ha documentado. A ella la sueltan los Estados Unidos porque como no encuentran que estuvo ligada a ningún grupo, digamos, político, estudiantil o lo que fuera, pero que relacionado al todo el gobierno alemán, digamos que hay un término que se ha ocupado que es desnacionalizaron, de- la desnazizaron, digamos, es porque, pero, o sea, es decir, la consideraron fuera de todo lo que es el régimen nazi,
pero porque ella no estuvo ahí. Entonces cuando la liberan, la quitaron, la consideran así, como que no fue parte de la cuestión rusa y entonces la liberan. Ella, se vuelve a ser como famosa, sin embargo, no recibe todo el glamour que pudo haber hecho porque por alguna razón en Alemania la seguían considerando como atada a la cuestión del nazismo. Entonces, pues no tiene como esa repercusión. Sin embargo, a nivel internacional sí la consideran un poco más notable. Incluso llegó a visitar la Casa Blanca, digamos como personaje, digamos, popular. Y de regreso en Alemania todavía, después de la guerra, no dejaban que los civiles pudieran utilizar aviones de planeación y de motor y eso. Después se quitó esta restricción, ella volvió a volar, incluso ganó por ahí algunos campeonatos, que se hacían respecto con aviones, con ejercicios de aviones. Y digamos que eso fue lo que siguió haciendo. Y después fundó, de hecho, este, una escuela de pilotaje en África. Entonces ella, de hecho, llevó toda esta parte, esta parte de fundación, se puso como con relaciones con la parte de países africanos, sobre todo con Ghana. Y ya fundó una escuela, estuvo allí algún tiempo e incluso hubo declaraciones que así medio controversiales que seguramente fueron para la época, que decía que seguramente en años anteriores él ya no hubiera tenido una relación con alguna persona, digamos, de color, pero que se arrepentía un poco de esa parte del pensamiento. Incluso se dice por ahí, se rumora que ella te llegó a tener un cierto romance con el presidente de Ghana de aquel momento. Entonces, eh, pues son cosas que evidentemente esas son como llamas para cuestiones de chismes de farándula. Pero bueno, es lo último que se sabe. Bueno, obviamente lo que se sabe de ella al final es que falleció en 1979 a un poco más de los 60 años de edad. O sea, si se dan cuenta, o sea, 60 y tantos años, creo que si no me equivoco, 63 o 67. Pero de todas maneras, para todas las cosas que hizo, haber fallecido a los 67, la verdad es que le sacó provecho a toda su vida. A los 67 años hizo mil y mil y mil cosas. Entonces, pues esta es la historia de esta piloto que fue una de las favoritas, si no es que la piloto favorita de Adolf Hitler. Entonces, de repente hay personajes que no son tan notorios, pero que de repente han sido importantes en la historia, que de repente no habíamos escuchado tanto, como por ejemplo a este personaje, y que de repente a lo mejor uno pensaría que pudieran venir ideas de otras personas, estas cuestiones como de los famosos aviones kamikaze, que en este caso es un poquito más drástico porque ya no es el momento de emergencia, sino es en el momento en el que tú vas bajo esa orden para cumplirla y que venga, digamos, de esta mujer. La verdad es que lo hace con un poco más eh, pues de un contexto más, no convencional, ¿sale? Entonces, bueno, pues esta es la historia que tenemos el día de hoy, mis queridos Calimayes. La verdad es que se me hace bastante interesante el tema de Hannah Rich. Y seguramente se les va a hacer muy interesante ahora en los siguientes capítulos que empecemos a platicar incluso de temas de no solo de Adolfo Hitler, que según dicen que pudo haber terminado en Argentina, y también con el tema de Himmler o el famosísimo Goebbels. Entonces, por ahí trataremos estos temas por ahí más adelante, pero la verdad es que son bien interesantes. Evidentemente no es un tema fácil o no es un tema tan, eh, digamos, amigable, porque pues detrás de todo esto hay un montón de temas y hubo mucho sufrimiento a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces pues no es un tema tan sencillo. Sin embargo, bueno, yo creo que el saber y entender también este tipo de cosas, desde dónde vienen, nos hace entender un poquito esta parte de la historia.
¿Sale? Entonces, pues por el día de hoy es todo la historia que tengo, mis queridos Calimayers. No se olviden de que todo este tema de la salud es lo más importante. Vayan a la calle de la salud, a la calle Vicente Guerrero, y ahí van a tener estas tres maravillosas opciones: Econolab, la pediatra, Citlali Torres, y el ginecólogo Oscar Díaz. Ahí los van a poder encontrar y van a tener la atención médica que ustedes requieren. ¿Sale? Entonces nos vemos el día de mañana, así que nos vemos. Vive Calemaya.